Bueno, hoy vamos a explicar cómo resolver un ejercicio donde intervienen dos factores, ¿sí? O análisis bifactorial. Corresponde al trabajo práctico número 5. Vamos a resolver detalladamente el ejercicio 5.1a. La pregunta que debemos responder es: ¿cree usted que existen diferencias significativas en la variable respuesta con respecto a las variables efecto riesgo y desmalezado? Como ya ustedes habrán analizado desde los primeros prácticos, la variable respuesta que corresponde a este bloque de ejercicios es el número de semillas, es una variable discreta con muchas categorías, y la variable efecto riego y desmalezado corresponden a variables cualitativas. Bien, el modelo para describir estas observaciones en esta parte del experimento es el siguiente. ¿Estamos? I sub ij es el número de semillas y debemos desglosar esto que observamos, esta observación, en estas componentes. Es decir, vamos a atribuirle distintas partes a esta observación, pero obviamente el modelo no puede describir completamente el comportamiento de todas las observaciones, sino que hay algo que no puede describir o no lo puede explicar. Entonces, esa partecita, la parte que no puede explicar, es la parte que se denomina residual, o residuo o error. Entonces, como esta parte es la parte que no se puede explicar, es la parte aleatoria, es la que queda sin que el modelo pueda absorberlo. Entonces, esa parte aleatoria, ustedes saben bien, debe tener un comportamiento especial. Deben tener unas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones que rigen la parte aleatoria que queda sin explicar? Bueno, debe ser una variable aleatoria que tenga una distribución normal con media cero e igual varianza. Ustedes conocen cómo se escribe formalmente. Tienen que ser además independientes. Bueno, aquí está la descripción del modelo. Como vemos, todas las partes del modelo se refieren al tau sub 1 es el efecto del riego, tau sub 2 el efecto del desmalezado, tau 1 y tau 2 es la interacción entre el efecto riego y el desmalezado, ¿sí? Ustedes piensen esta interacción como el efecto de la combinación de estos otros efectos individuales, ¿sí? Acá estamos viendo o estamos tratando de modelar si existe algún efecto de la combinación de estos niveles que produzca algún cambio en el número de semillas. Bien, como tenemos estos tres componentes o estos tres términos que involucran los efectos, tenemos entonces coherentemente tres hipótesis. Una que se refiere a la interacción, que es la que primeramente se analiza, ya que si existe interacción quiere decir que no hay independencia entre los efectos A y B, que es recomendable observar, o sea, no hay independencia en el efecto, sobre el efecto de la semilla, que es recomendable observar si la interacción es ordenada o no para concluir correctamente. Luego se analizan los otros factores, en donde actúan en forma separada, tienen efecto de forma separada en el número de semillas. Bueno, vamos a resolverlo ahora. Ustedes tienen en cuenta entonces que deben abrir este ejercicio 5.a y acá están los números de semillas, que hemos visto que ya que es una variable numérica discreta, pero como tiene muchísimas categorías la asumimos
continua, ya vamos incluso a probar en los supuestos si la podemos considerar normal o no, el desmalezado y el riego. Si bien ustedes tienen en el primer práctico la descripción de las variables, puede ser que se hayan olvidado. Entonces, ¿cuántos niveles tiene el desmalezado? ¿Cuántos niveles tiene el riego? Puedo utilizar este icono donde está el lapicito, que sirve para muchas cosas esta función, pero para esta básicamente, además de servir para muchas cosas, como puede ser renombrar categorías, una de las cosas más importantes es para que veamos rápidamente la cantidad de categorías que tiene, ¿no? O sea, el desmalezado tiene 3 categorías: 100%, 50% y sin desmalezar. El riego, ¿cuántas categorías tiene? Bueno, mira, o sea, rápidamente lo podemos ver. Una vez, 2 veces y sin riego. Tiene 3 categorías. Entonces, o 3 niveles. Tenemos desmalezado con 3 niveles y riego con 3 niveles. Entonces, ¿cuántos serían los tratamientos que tenemos? O sea, tratamientos, recordemos que los podemos razonar como cuántos grupos hay para comparar. Y bueno, es la multiplicación de los niveles de los dos efectos que hemos visto recién. O sea, tenemos 9 grupos, o sea, 9 combinaciones. Hay 9 grupos de semillas que han recibido exactamente la misma combinación, es decir, 100% desmalezado 2 veces, 100% desmalezado con un riego de una vez, 100% desmalezado sin riego, y así sucesivamente. Ustedes van viendo todas las combinaciones, todos los grupos. ¿Sí? Fíjense que este es un grupo, ¿no? Estas semillas, ¿sí?, han recibido exactamente los 2 niveles. Bien, entonces recuerden que dentro del grupo es donde uno puede cuantificar el error o el residuo, porque en teoría, si todo fuera perfecto, si como reciben los mismos efectos, estas semillas tendrían que mejor, esas parcelas tendrían que tener todas la misma cantidad de semillas, ¿sí? Pero bueno, hay una variabilidad que se nos escapa, que no sabemos de qué es. Bueno, esa es la variabilidad debida al error, que cuantificarla es muy importante debido a que cuantificamos el error del modelo. Entonces, bueno, recuerden, tenemos 9 grupos que son los que vamos a comparar, y dentro de cada grupo es donde se estima el error. Bueno, vamos a estadísticas, análisis de la varianza. Nuestra variable respuesta o dependiente es la semilla. El riego y el desmalezado son nuestra variable de clasificación o nuestros efectos. Le damos a aceptar. Acá tenemos una opción muy simple. Recuerden que acá están nuestras variables de clasificación y por defecto estos son los términos del modelo. Vendría a ser, este es un TAO 1 y este es el TAO 2, pero nos falta la interacción. La interacción la podemos hacer de 2 formas. La forma más simple es agregar interacciones, para que ustedes, se los voy a agregar, pero también lo pueden hacer a mano. Esto es lo más rápido. Agregamos interacciones y aparece la interacción con este simbolito que es la estrellita, ¿no? Que es el símbolo multiplicar. Entonces, acá está la interacción. Vamos a guardar residuos predichos y residuos absolutos para verificar nuestras condiciones o supuestos. Vamos a comparaciones y pedimos Tukey. ¿Y para quién? Y bueno, para los 3 efectos, o sea, los efectos simples y la interacción, dado que no sabemos qué tipo de efecto puede, o sea, qué significancia va a tener cada uno de los efectos, así que tenemos que darle todo. Perdón. Y después vamos a pedirle, les voy a mostrar esta opción que es el gráfico de barras, que puede llegar a ser interesante a la hora de realizar un informe. Vemos de qué forma Infostat nos ofrece estos resultados. Le damos a aceptar y ahora tenemos que ordenarnos, ¿no?
Bueno, ¿qué significa ordenarnos? Bueno, aparte de, antes de mirar nuestros resultados, tenemos que, estos son nuestros resultados, tenemos que verificar si se dan las condiciones, es decir, si hay un cumplimiento de los supuestos. Entonces recordemos, ¿no? Nuestra base de datos aparecen los residuos absolutos de residuos comunes y el predicho, ¿no? Verifiquen, fíjense en el primer predicho, corresponde, recuerden que el predicho es el valor promedio de cada grupo. Entonces tenemos 9 grupos y por lo tanto tenemos 9 valores promedio. Fíjense que el predicho cambia cuando cambiamos de grupo, ¿no? Esto es el valor promedio del grupo. Esto es lo que se espera, que el número de semillas que se espera con estos dos efectos. Este es el valor que se observa. Por lo tanto, el residuo es la diferencia. Es lo que el modelo, hasta acá el modelo predice. Y esto es lo que falta de explicar. Bueno, esta columna es la parte aleatoria. Si ustedes ven, sobre esto se realizan o se confirman las condiciones. Bueno, vamos a estadística, inferencia basada en una muestra, prueba de normalidad. Lo que debemos probar la normalidad es en la columna residuo. Bien, acá tenemos nuestra salida de Shapiro-Wilks. Recuerden que debemos copiarla para pegarla. Recuerden que la hipótesis nula de los test de comprobación de supuestos, la hipótesis nula corresponde a la verificación del supuesto. El supuesto se verifica o se cumple, en este caso normalidad, y la hipótesis alternativa es que no se cumple. Como P es mayor al alfa en este caso, P es mayor al alfa, entonces se cumple el supuesto normalidad. Recuerden que si hacemos un QQ-plot, simplemente para mirar, QQ-plot es la forma no formal de verificar los supuestos. Decimos que la distribución que queremos verificar es normal. Y tenemos el QQ-plot. Fíjense en que todas las observaciones en teoría tienen que verificarse si fuera perfectamente normal sobre la línea, ¿no? Recordemos en qué consiste este gráfico. En el eje de la Y tenemos los residuos, ¿sí?, que queremos verificar, y en el eje de la X los cuantiles de una normal, ¿sí?, es decir, los Z. Entonces, si los residuos son exactamente normales, entonces debemos verlos todos sobre la línea, pero vemos que hay unas pequeñas oscilaciones. Pero como ustedes ven, estas oscilaciones nos pueden llegar, en un ojo que no es experto, llegaría a suponer que no es normal. Pero si verificamos el test, que nos dice con más certeza, más seguridad, si tenemos una normalidad, vemos que sí es normal. Entonces ahí este es el problema, digamos así, de los test basados en la observación de los gráficos. Hay que tener bastante experiencia para poder asegurar si se cumple o no el supuesto. Bueno, vamos ahora a estadística y vamos a comprobar el supuesto de homogeneidad de varianza, que era el análisis de la varianza de los residuos absolutos versus los predichos. Limpiamos para que no quede ninguna variable pegada. El residuo absoluto es la variable dependiente, el predicho es la de clasificación. Le damos a aceptar acá nomás. Y acá tenemos también que el P es menor al alfa. Vamos a recapitular. Recuerden que los test de hipótesis para la prueba o la comprobación de supuestos, en la hipótesis nula,
tenemos siempre el cumplimiento del supuesto y en la hipótesis alternativa el no cumplimiento. Entonces acá no rechazamos la hipótesis nula. ¿Cuál es el gráfico que corresponde a este supuesto? Es un gráfico de dispersión en donde en el eje Y tenemos el residuo, en el eje X el predicho. Y acá tenemos los predichos. Hay algo acá. Perdón, aquí. Estos son los valores que ustedes tienen. Van a ver que si ponemos en el eje el 0, acá vamos a poner una línea de corte en 0, vamos a aceptar. Debemos primero ver que hay tantos valores negativos como positivos y que la dispersión con respecto a los predichos, recuerden que el predicho son los grupos homogéneos, no hay 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, fíjense que acá hay dos grupos muy cerquita. Y estos son los residuos. Vemos que más o menos tienen la misma distribución, el mismo rango, por así decirlo, ¿no? Cuando hay algunos, o cuando hay un comportamiento del tipo embudo, ¿no? Donde acá tenemos una poquita variación y va aumentando, ahí estamos en problemas con los supuestos, ¿no? Porque estaríamos aumentando la variabilidad conforme aumenta la media, que es el comportamiento típico de algunos experimentos. Bueno, entonces vemos también que en forma gráfica no hay problema con la homogeneidad de varianza. Entonces ahora seguimos el análisis de los resultados. Bueno, vemos, habíamos dicho que tenemos tres hipótesis y acá tenemos los tres valores P que tenemos que mirar. ¿Sí? Tenemos que se rechazan las tres hipótesis nulas. Dijimos que debemos empezar con analizar con la interacción. La interacción es significativa, quiere decir que hay diferencias entre estos 9 grupos. Tenemos que ver entre cuál grupo, pero antes de mirar y comenzar a hacer conclusiones, veamos qué tipo de interacciones, ¿sí? Si es una interacción ordenada o no ordenada. Vamos, para mirarla a esta interacción, bueno, podemos hacerla de varias formas, o ordenando las medias, o bien haciendo un gráfico. El gráfico que les recomiendo, uno que me gusta a mí, es el gráfico de puntos, me parece es más apropiado, en donde yo voy a graficar la semilla, ¿sí? A través de una media se grafica el promedio en este gráfico. Y voy a poner como criterio de clasificación, es decir, en el eje de las X, voy a poner el desmalezado. Pero a la vez, dentro del gráfico, quiero ver cómo se comporta según el riego. Entonces, para ello necesito usar la solapa particiones. Ponemos la partición en el mismo gráfico y le damos a aceptar. Este es el gráfico, yo generalmente lo amplío un poquito para verlo mejor. Vamos a ver las referencias. Acá tenemos el número de semillas, tenemos los tres desmalezados, 100%, 50 y sin desmalezar. Aparentemente cada vez que hay más yuyos o estamos sin desmalezar, el número de semillas encontradas en la parcela disminuye. Si quiero mirar el comportamiento, aunque lo puedo ver perfectamente así, pero le puedo pedir a partir del botón derecho del mouse, fíjense que mantengo las tres series sombreadas para que actúe los cambios sobre estas tres simultáneamente. Le pido conectores visibles para ver esto, ¿no? A ver, acá hay un pequeño cambio de jerarquía. No en todas las categorías, no en todos los niveles tenemos el mismo orden.
Acá en el 100% desmalezado parece ser que la cantidad de semillas con este color, que este color es cuando no tiene riego, es bastante más grande. Bien, y luego pasa a ser de las menores. Bueno, acá hay un cambio de ranking y podemos decir que hay una interacción no ordenada. Entonces, esto nos está sugiriendo que hay una combinación de niveles que favorece más a la variable que otros. Bien, o sea que no debemos analizar por separado los factores individuales. Entonces nos vamos directamente a la salida de nuestro Tukey que hemos pedido y miramos. Vemos acá que hay varios grupos. Lo importante es ver no solamente la combinación, sino las medias. Infostat los ordena de mayor a menor. Ojo con esto, porque no siempre sale así, ¿no? Hay que ver cada uno las ordenaciones por defecto que tiene cada compu para poder analizarlo. Entonces, las medias están ordenadas mayor a menor, por lo tanto, estas tres que tengo acá, que difieren significativamente del resto, ¿sí?, son las mejores combinaciones. El 100% es el que mejor combinación, no importa la cantidad de riego que tenga, pero si está al 100% desmalezado, voy a obtener siempre una mayor media. Y sin desmalezar y sin riego es el peor de todos, ¿sí? Fíjense que es el grupo que es significativamente diferente al resto. Y este bloque de combinaciones, ¿sí?, son los que están en el medio. Entonces tenemos los mejores resultados con 100% de desmalezado, no importa el riego. El peor resultado es sin desmalezar y sin riego, y el resto de las combinaciones dan los mismos resultados, o debemos esperar los mismos resultados, ¿no? Entonces, de esta forma terminamos el análisis. Finalmente, lo que vamos a ver es el gráfico, que debe estar acá. Acá. Este es el gráfico. Recuerden ustedes que cuando pedimos la comparación de Tukey, pedimos también el gráfico, y este es el gráfico que nos ofrece Infostat, que es generalmente uno de los gráficos que se estila presentar en las publicaciones. Entonces este es un gráfico de barras, donde la altura de la barra nos indica los valores medios. Acá están las combinaciones de los efectos. Y esto es lo que debemos presentar. No es el único gráfico que presenta, porque si retrocedemos va a representar también para cada uno de los efectos separadamente, ¿sí? En este caso, lo que conviene presentar es solamente los resultados de los efectos de la combinación de niveles. Bueno, eso es todo. Cualquier duda, nos encontramos en el horario de consulta.